Hola, ¿qué tal? Muy buenos días o muy buenas noches, dependiendo de dónde nos veas. Y bueno, una disculpa porque en la mañana tenía trabajo y ya no alcancé a grabar la parte del texto que corresponde a la lección 23, que es en el capítulo 3, parte 2. El título es Los milagros y la percepción verdadera. Vamos a poner en manos del Espíritu Santo de Jesús esta lectura, este día, esta práctica, que abra nuestra mente para poder entender su mensaje y sobre todo ponerlo en práctica. Ponemos esto en sus manos para que se haga su voluntad. Y bueno, repito, los milagros y la percepción verdadera. Si es primera vez que nos ves, te recomiendo que veas los primeros 3 videos, que uno es ¿qué es el Cristo? La Navidad como símbolo del fin del sacrificio y ¿qué es un curso de milagros? Entonces ahí explicamos más ampliamente lo que es el milagro, lo que es el curso. Pero bueno, si es primera vez que nos ves, rápidamente te digo que un milagro es un cambio en tu manera de pensar, por lo tanto un cambio en tu manera de sentir. Del miedo a la paz, de la guerra al amor, o del miedo al amor. Y para eso se entrena, para eso son las lecciones, para eso es el curso. Entrenar nuestra mente para tener una mentalidad milagrosa. Empezar a desear ver las cosas de otra manera. Encontrar esa paz interior que está en nosotros, que Dios nos dio, que nos creó así como Él es, paz, amor y felicidad, y completos, no carecemos de nada de eso. Y quería repetir, no sé si ya lo había comentado, que nosotros, como creemos carecer de ese amor y de esa paz y de esa felicidad, todo lo que hacemos es para buscar eso. Nos relacionamos buscando amor, compramos cosas buscando felicidad, o hacemos algo pensando que eso nos va a dar paz, o compramos algo, o te voy a poner un ejemplo, ¿no? Las mamás. Yo soy mamá, entonces yo decía, no, ya hasta que mis hijos estén todos realizados, con carrera y todo, entonces yo ya voy a estar en paz. Así dice uno, ¿no? O hasta que me case, o hasta que tenga esto, voy a ser feliz. Y así vamos posponiendo los regalos que Dios nos dio, nuestra herencia divina. Lo vamos otorgando, le damos el poder a las cosas y a las personas y a las situaciones, de darnos eso. Ahora resulta que nos sentimos carentes de eso y lo andamos buscando en esas situaciones. Entonces, un milagro es ese, un milagro es cambias esa mentalidad, le quitas el poder a las cosas y a las personas de darte amor, de darte felicidad y de darte paz, y lo reconoces que es tuyo, que eres tú mismo, porque así te creó Dios a su imagen y semejanza. Dios es eso. Y cada vez que tú eliges pensar en paz, pensar con amor y pensar con felicidad, estás en Dios, estás en el cielo. Y quiero aclarar que la felicidad no es todo chalala, que todo te vaya bien, que no te salga nada mal, que todo te vaya perfecto, tú feliz de la vida, todo te vaya así súper guau, ¿no? No es esa la felicidad. La felicidad viene de saber, que sigo siendo tal como Dios me creó, que sigo en Dios, que esto es un sueño y que nada de lo que ha sucedido aquí tiene el poder de quitarme lo que Dios me dio. Esa es felicidad. Esa es la verdadera felicidad. Y desde esa conciencia, pase lo que pase aquí, tú puedes estar en paz, puedes sentirte amada, puedes amar y puedes estar feliz y compartir esa felicidad. Bien, ya después de esto vamos a leer entonces los milagros y la percepción verdadera. He afirmado que los conceptos básicos a los que este curso hace referencia no admiten grados. Algunos conceptos fundamentales no pueden entenderse en función de sus opuestos.
Es imposible concebir la luz y la oscuridad, o todo y nada, como posibilidades compatibles. Estos conceptos son o completamente verdaderos o completamente falsos. Es esencial que te des cuenta de que tu pensamiento seguirá siendo errático hasta que te comprometas firmemente con la luz o con la oscuridad. Cuando el curso habla de luz, está hablando de lo que es verdad, de los conceptos de verdad del curso, como que sigo siendo tal como Dios me creó, como que el amor de Dios me sostiene, como el que son solo mis propios pensamientos los que me hacen daño. Todos esos conceptos de verdad son luz. Y oscuridad, es decir, todo lo que el ego fabrica, desde el miedo, desde la culpa, desde, ¿qué más te gustaría? Desde el castigo, desde la creencia en que tengo que sufrir para merecer. Todos esos conceptos son, al curso es a lo que le llama oscuridad. O con la nada. Repito, no obstante, un compromiso firmemente, sí. Es esencial que te des cuenta de que tu pensamiento seguirá siendo errático hasta que te comprometas firmemente con la luz, o sea, con la verdad, o con la oscuridad, o con la mentira. Que tú eliges, ¿no? Y eres libre de elegir lo que quieras. No obstante, un compromiso firme con la oscuridad o con la nada es imposible, porque pues no existe. Así de simple. No hay nadie que haya vivido que no haya experimentado alguna luz o alguna cosa. O sea, no puedes estar todo el tiempo en la oscuridad, en la ilusión. O sea, tiene que haber una chispa de luz, una ráfaga de verdad, de conciencia, de estar en la verdad. Nadie es capaz, pues, de negar completamente la verdad, aunque piense que puede. La inocencia no es un atributo parcial. No es real hasta que es total. Los que son parcialmente inocentes a veces tienden a actuar neciamente. Su inocencia no pasa a ser sabiduría hasta que no se convierte en un punto de vista de aplicación universal. O sea, si yo soy inocente, todos son inocentes. Aquí no hay, aquí en este mundo de la forma hay dualidad, pero se trata de ver por encima de eso, de ver no con los ojos. Mis ojos dicen que hay culpables, que hay buenos, que hay malos, que hay inocentes y que hay culpables. Pero entonces el curso lo que te pide es que te levantes por encima de eso, que trates de ver más allá de eso y que veas la verdad, que veas la luz, que todos seguimos siendo uno, que somos uno y que ese uno es el Hijo de Dios que sigue siendo tal como Dios lo creó, inocente. Entonces, la inocencia no es un atributo parcial, no es real hasta que es total. No lo vamos a experimentar como real hasta que no lo aceptemos para todos, para mí y para todos. Los que son parcialmente inocentes a veces tienden a actuar neciamente. Su inocencia no pasa a ser sabiduría hasta que no se convierte en un punto de vista de aplicación universal. La percepción verdadera o percepción inocente significa que nunca percibes falsamente y que siempre ves correctamente. Dicho de una manera más llana, significa que nunca ves lo que no existe y siempre ves lo que sí existe. Voy a aclarar aquí, ¿qué es lo que no existe? Lo que no existe es lo que Dios no crea. Dios no puede crear nada en contra de su naturaleza amorosa. Entonces, lo que sí existe es la paz, es el amor y es la felicidad. Repito, aquí en este mundo pues no sabemos ni lo que es el amor y no valoramos estar en paz y mucho menos sabemos estar felices sin depender de algo o de alguien. Entonces, aprender a ver las cosas y a percibir las cosas de otra manera, con la luz, para eso nos entrena el curso, con sus lecciones diarias. Cuando no tienes confianza en lo que alguien va a hacer, estás dando testimonio de tu creencia de que esa persona no está en su mente recta. Difícilmente puede ser ese un marco de referencia basado en el milagro.
vamos a detenernos aquí un poquito. Las personas sí, o sea, los personajes aparentan hacer cosas que nos hacen perder la confianza. Y el personaje reacciona, obvio, ¿no?, con desconfianza. Pero lo que se trata aquí es de que aprendas a ver que esa situación te está enseñando el perdón. El perdón a ti mismo por haber creído que traicionaste a Dios. O sea, el perdón de la mente del Hijo de Dios que se cree que está separada y que siente culpa. A eso se refiere aquí. Hay que tener confianza en que lo que estoy viviendo y estoy viendo es para que yo aprenda a perdonarme. ¿Me explico? Y no, cuando digo perdonarme me refiero a este personaje, que igual este personaje también ha cometido muchos errores. Pero esto va más allá de eso, va más profundo. Entonces, porque la mente del Hijo de Dios siente culpa por haber traicionado a su padre y por estar viviendo esta experiencia, este sueño. Entonces, cuando suceden cosas aquí, es una oportunidad para que yo me perdone esa creencia de haber traicionado a Dios. O de que Dios me perdió su confianza por haberlo traicionado. ¿Me explico? Repito, cuando no tienes confianza en lo que alguien va a hacer, estás dando testimonio de tu creencia de que esa persona no está en su mente recta. Difícilmente puede ser ese un marco de referencia basado en el milagro. O sea, así es la persona, la que no está en su mente recta. Pero no estoy viendo la oportunidad que esa persona me está regalando para que yo aprenda a perdonar eso que me hizo perder la confianza, esa traición, ese engaño, ese acto deshonesto, lo que sea. Esa actitud es a mí la que me permite ver las cosas de otra manera. Y no tanto perdonar al personaje que estoy percibiendo, sino perdonar esa creencia, esa idea. ¿Me explico? Esa falta de confianza, o sea, es tener confianza que lo que está sucediendo es para bien. Produce asimismo el efecto desastroso de negar el poder del milagro. Esa falta de confianza produce asimismo el efecto desastroso de negar el poder del milagro. O sea, si yo proyecto la culpa en la persona de la cual desconfío, no voy a ver el milagro que me está ofreciendo de perdonar. El milagro percibe todo tal como es. ¿Cómo es? Es una oportunidad para que aprenda a perdonar la idea, la creencia errada de haber traicionado a Dios. Si lo único que existe es la verdad, lo único que la mentalidad recta puede ver es perfección. Todo es perfecto, todo sucede perfecto para que yo aprenda. He dicho que solo lo que Dios crea o lo que tú creas con la misma voluntad, está con mayúscula porque es la voluntad de Dios, o sea, la voluntad del amor, existe realmente. Eso es, pues, lo único que los inocentes pueden ver. Los inocentes no adolecen de una percepción distorsionada. ¿Te acuerdas cuando Jesús estaba en la cruz y dice, están perdonados porque no saben lo que hacen? Él los veía inocentes. O es como cuando ves a un niño, ¿no?, que hace travesuras y te ríes porque dices, ay, travieso, no sabe lo que hace, no sabe qué es maldad, no sabe lo que está diciendo, no sabe lo que está haciendo, porque ves la inocencia en el niño. Pues ver así a todos tus hermanos, mira, no sabe lo que hace, y luego te va a decir, ¿cómo de que no? Tiene 50 años, ¿cómo no vas a ver lo que está haciendo? Claro que sí lo sabe. Repito, el personaje, pues es un personaje que está siguiendo un guión, entonces tampoco sabe lo que hace. Tienes miedo de la voluntad de Dios, o sea, la voluntad de Dios para cada uno de nosotros es, o para su hijo, es perfecta felicidad. La perfecta felicidad es esa que no depende de nada para ser feliz, porque si no, no fuera perfecta. Si va a depender de algo o de alguien, pues ya marchó, porque en este mundo todas las cosas son cambiantes, a veces están y a veces no están. El dinero, las personas, la salud, el trabajo, el carro, la casa, la comida, el cuerpo, a veces está y a veces no está. Entonces, si yo voy a ser feliz porque tengo algo en el mundo, pues no es una felicidad perfecta.
y la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Esa que no depende de nada ni de nadie. Entonces, fíjate, qué contradictorio. Dice, tienes miedo de la voluntad de Dios porque has usado tu mente que Él creó a su semejanza, a semejanza de la suya propia, la estamos usando para crear falsamente. Entonces sentimos culpa y tenemos miedo al castigo. Por eso dice, tienes miedo de la voluntad de Dios. No, Dios no quiere que sea feliz, quiere que sufra, ¿no? Y me acordaba el otro día, lo comentaba en el grupo, que de niños pasaba algún desastre, alguien se enfermaba o alguien se moría o alguien tenía un accidente y los papás inocentemente, no estoy culpando a nadie, nos decían, porque así fueron enseñados ellos también, son inocentes también. Decían, mamá, es que ¿por qué se enfermó esa persona? ¿O por qué se murió? ¿O por qué se accidentó? Un niño preguntaba, ¿no? Y el papá decía, es la voluntad de Dios, ¿no? Entonces le teníamos más miedo a la voluntad de Dios que a otra cosa. Entonces, no, pues si fue la voluntad de Dios, imagínate, o fue la voluntad de Dios que Jesús muriera así en la cruz, pues a mí cómo me va a ir, ¿no? Me va a ir de la fregada. Entonces, tenemos que aprender que esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que sufra su hijo. No es esa. Y entonces, por eso le tenemos miedo a la voluntad de Dios. La mente solo puede crear falsamente cuando cree que no es libre de culpa. Una mente aprisionada por la culpa no es libre porque está poseída o refrenada por sí misma. Está, por lo tanto, limitada y la voluntad no es libre de afirmarse a sí misma. Ser uno es ser de una misma mente o voluntad. Cuando la voluntad de la filiación y la del Padre son una, la perfecta armonía entre ellas es el cielo. Para el curso, el cielo es un estado mental de paz, en el que no te ves carente de amor, de paz y de felicidad, en el que no proyectas, en el que aceptas y abrazas y amas lo que está sucediendo porque sabes que no es verdad. Nada puede prevalecer contra un hijo de Dios que encomienda su espíritu en las manos de su Padre. Al hacer esto, la mente despierta de su sueño y recuerda a su Creador. Repito, porque esto está muy profundo y hermoso. Nada puede prevalecer contra un hijo de Dios que encomienda su espíritu en las manos de su Padre. ¿Te acuerdas lo que dijo Jesús? En el momento de la cruz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Al hacer esto, la mente despierta de su sueño y recuerda a su Creador. Toda sensación de separación desaparece. El Hijo de Dios es parte de la Santísima Trinidad, pero la Trinidad en sí es una sola entidad. No hay confusión entre sus niveles, porque estos son de una sola mente y de una sola voluntad. Este propósito único crea perfecta integración y establece la paz de Dios. Pero esta visión solo la pueden percibir los verdaderamente inocentes, quienes al ser puros de corazón defienden la verdadera percepción en vez de defenderse de ella. Defenderse de ella es justificar, ¿no? Mira, es que no estás viendo lo que estoy viendo con los ojos, ¿qué no ves? Estás viendo y no ves. Eso es defender la percepción. Puesto que entiendes la lección de la expiación, o sea, que todo sucede para que aprendas que tus errores han sido deshechos y han sido perdonados, puesto que entienden la lección de la expiación, no tienen el deseo de atacar los inocentes y por lo tanto, o mejor dicho, los que han aceptado su inocencia, porque todos somos inocentes, pero las que lo han aceptado no tienen el deseo de atacar y por lo tanto no pueden ver pueden ver correctamente. Esto es lo que la Biblia quiere decir con cuando Él aparezca, Él está con mayúscula porque es Dios, cuando Él aparezca o sea percibido, seremos como Él, pues lo veremos tal como Él es. La manera de corregir las distorsiones es dejando de tener fe en ellas.
y depositándola únicamente en lo que es verdad. Este se oye muy fácil y no debería ser fácil, o es fácil, pero el ego la hace difícil, muy difícil. Sí. Repito, la manera de corregir las distorsiones es dejando de tener fe en ellas y no defendiéndolas, y depositándola tu fe únicamente en lo que es verdad. No puedes hacer que lo que no es verdad lo sea. Si estás dispuesto a aceptar aquello que es verdad en todo lo que percibes, dejas que sea verdad para ti. La verdad supera todo error, y aquellos que viven inmersos en el error y en la vacuidad jamás pueden encontrar consuelo duradero. Vacuidad es vacío, lo que no tiene poder, lo que no tiene valor. Cuando percibes correctamente, cancelas tus percepciones falsas y las de los demás simultáneamente, puesto que los ves tal como son. Les ofreces tu aceptación de su verdad para que ellos puedan aceptarla en sí mismos. Esta es la curación que el milagro produce. ¿Qué tal? Repito, cuando percibes correctamente, cancelas tus percepciones falsas y las de los demás simultáneamente. Puesto que los ves tal como son, les ofreces tu aceptación de su verdad para que ellos puedan aceptarla en sí mismos. Esta es la curación que el milagro produce. Percibir correctamente. A veces no podemos percibir inocentes a los asesinos, a los violadores, a los corruptos, a las personas que nos han traicionado, que nos han engañado, o que nos han lastimado, porque el personaje se lo toma muy, muy personal. Entonces, hay una lección muy hermosa que dice: ayúdame a ver esto como tú lo ves, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que esa lección la decía hasta enojada y creo que hasta con palabras fuertes. Dice: ayúdame a ver a este como tú lo ves, este desgraciado como tú lo ves. Fuera de broma, sí, lo llegabas a decir así, pero acuérdate que el libro del ejercicio dice: no importa que lo hagas enojado, no importa cómo lo hagas, pero es que lo hagas. Entonces lo hice hasta llorando, enojada, pero la hacía la lección: ayúdame a ver esto como tú lo ves, ¿no? Entonces, porque me encantaba el drama, entonces, lloraba mucho. O sea, hay hojas de libro tan chinitas de que lloraba y lloraba arriba del libro, ¿no? Entonces, funciona. O sea, tener esa humildad de pedir, ver las cosas como Él las ve, de tener esa percepción verdadera, de que corrija nuestra visión. Y si practícalo con las noticias de televisión. ¿Qué ves cuando ves las noticias? ¿Qué percibes cuando ves a tus gobernantes, a los políticos? ¿Qué es lo que percibes, no? Entonces, lo que percibas que no sea amor, Dios no lo creó, entonces no tiene el poder de ser real. Entonces hay que aprender a percibir correctamente y cancelar las percepciones falsas. No verme separado de ellos porque seguimos siendo uno, de su espíritu, ¿no? En la forma, pues sí, me veo separada porque soy un cuerpo y él es otro cuerpo, pero en espíritu no. Es el mismo espíritu de él, es el mismo espíritu mío. Entonces no veo separación y pido ayuda al Espíritu Santo, a Jesús, que me ayuden a verlo como Él lo ve. Entonces, no es una tarea fácil, pero vale la pena el esfuerzo y vale la pena el intento, porque es así como vamos a aprender a estar en paz por encima de todo. Repito, cada vez que tú eliges estar en paz, estás en Dios, estás en el cielo, y eso no tiene grado de comparación. Aprendamos a valorar la paz verdadera. Aprendamos a valorarla y
a procurarla, ¿no? A procurar estar en paz, al menos un poco más cada día, un poco más cada día y un poco más cada día hasta que nuestros días de paz se vayan alargando y se vayan haciendo eternos, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí. Espero te haya gustado este compartir. Si tienes alguna sugerencia, algún comentario, alguna duda, con todo gusto puedo responder tus mensajes aquí mismo, hasta mero abajo del video, o escríbeme por inbox, por Messenger, a la página de Un Curso de Milagros en Guadalajara, que con mucho gusto estaré respondiéndote a la brevedad. Te mando un abrazo y mil bendiciones.